Compañeros, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya iniciando nuestra clase. Muchas gracias por estar atentos y muchas gracias por sus inmediatos mensajes para poder comprobar que ya estamos en transmisión. Muchas gracias, compañeros. Aquí Aristides, Belén, Brian, Albelin, Noemí, Roselia, muchísimas gracias. Bien, les agradezco vuelvo a repetir sus mensajes como todas las tardes de nuestra clase. Muchísimas gracias por estar aquí en la transmisión en vivo. Quiero comentarles antes de empezar la clase, quiero comentarles dos aspectos muy importantes. El primero, el tema de las retrasadas, compañeros, de 71 alumnos que se examinaron. Solamente me hacen falta como 20 o 21 alumnos que me manden su recibo de pago escaneado, fotografiado a este correo notarialquirosyahoo.com. Creo que 21 o 22 alumnos son los que conté hoy por la mañana en el listado que tengo. A la mayoría ya les entregué su nota. Así que en el momento que nos habiliten los cuadros o los listados oficiales, yo estaré pues poniéndole la nota que ustedes ya saben y que individual y particularmente a cada uno de ustedes les contesté por mensaje de correo electrónico. Así que el 8 de octubre es su examen de segunda retrasada. Y pues creo que ahora ya se pueden hacer los pagos. Tiffany, el horario del segundo parcial, hasta hace un momento me estaban comentando que ya está en la página los horarios del segundo parcial. Si no estoy mal, creo que es el 14 de octubre. Pero de todas maneras, compañeros, déjenme revisarle, creo que todavía hay tiempo. Hablábamos con algunos profesores que de repente, al igual que las retrasadas, las difirieron las retrasadas para una semana más. Podría ser que difirieran para una semana más también los exámenes parciales, así que mejor déjenme que lo averigüe bien con la secretaria de coordinación y entonces les estaría comentando. A Hugo Oscali, sé que algunos compañeros están con esa inquietud. El día de ayer pues más o menos hice el recuento, me faltan todavía 175 exámenes de 523 exámenes que tengo, ya es menos de la mitad. Espero que este fin de semana concluya con la calificación o en esta semana ir calificando para primeramente Dios entre el miércoles, de este miércoles en 8 les estaría yo entregando sus notas. Lo mandaré lógicamente en tanto no tengamos todavía cuadros de notas vía oficial, pues les estaré enviando sus notas al igual que les envié sus resultados finales. En vía Classroom les estaré mandando la foto, ¿verdad? Como que fuera trabajo de las notas correspondientes para que ustedes estén enterados. Les vuelvo a repetir, entre 170 y 175 los que me faltan ya. Ya las probabilidades de terminar en esta semana son altas, ya he calificado bastante. Les estaré explicando entonces, primeramente Dios, el lunes de la otra semana, qué día les estoy entregando sus notas. El fin de semana que viene, pues me sentaré y espero concluir con los exámenes y les vuelvo a repetir. Luego de la conclusión, pues solo se hace la revisión correspondiente y les estaré enviando a ustedes sus notas que corresponden. Emily, el calendario, bueno, no sé si a mí que me está preguntando, pero el calendario está en la página oficial de la facultad. Hace unos segundos me comentó un profesor también de Derecho Notarial y él me comentaba si yo no estaba enterado sobre si no se iban a diferir los exámenes, pero definitivamente hasta ahora no lo sé.
De todas maneras, yo el día viernes a más tardar les estaré diciendo o confirmando si son esas fechas, o si no, pues confirmándoles sobre algún cambio, alguna modificación que se haga al respecto. Dicho esto, solo quiero comentarles, compañeros, que por la premura del tiempo, permítanme un segundo. Bien, perdón, que por la premura del tiempo y con el tema de las clases, que el 16 de septiembre pues le cedí la clase al licenciado Giovanni Orellana, el viernes pasado 23, que fue la fiesta del colegio, y entonces hubo un asueto especial para la celebración del Día del Abogado. Entonces hablé con el licenciado Giovanni Orellana hoy por la mañana, y pues muy finamente, con la cordialidad que siempre hemos tenido con él, muy finamente, igual como se los comenté el lunes pasado, me comentó que el día miércoles le confirma a ustedes que me cedió las 2 clases de él del día viernes. En ese sentido, el día viernes vamos a tener 2 clases de Derecho Notarial, y la mecánica para el día viernes va a ser la siguiente, para que ustedes puedan tener un refresco en su mente. Pues vamos siempre a iniciar a las 6 menos cuarto de la tarde, la primera sección, porque van a ser para las 2 secciones a las 6 menos cuarto. Terminaré para hacer un receso a las 7 menos cuarto, y a las 7 de la noche empezamos con la segunda hora de Derecho Notarial, para que podamos avanzar con el tema del pago de los impuestos, los testimonios. Les estaré enviando, primeramente Dios, si no este viernes, les estaré enviando el día lunes ya algunos proyectos de testimonios. Miraremos algunos aquí en la clase y ya hablaremos al respecto de ello. Así que muchas gracias, compañeros, por estar en la clase. Nuevamente les agradezco, y ya vamos a entrar de lleno en estos 50 minutos que nos resta. Vamos a entrar de lleno a hablar del tema de los testimonios y continuar con el mismo. Al respecto, compañeros, solamente quiero recordarles el tema que estábamos hablando el día lunes de la semana pasada. Si no mal recuerdo, terminé la clase explicándoles a ustedes los impuestos tasados, o los impuestos que tienen una tarifa específica. Esos impuestos que yo les llamo tasados, los impuestos contenidos en el artículo 5, referí cuáles eran los numerales. Le dije que era el mandato general, el mandato especial, promesa de compraventa de bienes inmuebles, y la constitución, transformación, modificación, liquidación de las sociedades anónimas que pagan un impuesto tasado de acuerdo a lo que les establecí. El mandato judicial, compañeros, viéndolo como mandato judicial, así contenido el mandato judicial, que todos sabemos que está pues contenido y regulado en la ley del organismo judicial. El mandato judicial no está grabado por ley fiscal alguna, solamente graba al mandato general, graba al mandato especial, y hay ya un dictamen de que el mandato judicial, por no encontrarse grabado por la ley fiscal, pues no paga ningún impuesto o no tributa ningún impuesto, más que el pago de los 130 quetzales que se paga en el registro de poderes para su inscripción correspondiente. Pero como impuesto, como hecho generador que sea un mandato judicial, no paga ningún impuesto el mandato judicial. Concluyo entonces con este tema de los impuestos tasados, recordándoles que son 4, que esos impuestos no se los voy a dar en el examen. Si les dijera, extienda el primer testimonio de la escritura pública de un mandato general con representación otorgado por doña Carmen Luisa Estrada Ligorría a favor de tal persona, entonces ustedes ya saben que el impuesto a satisfacer es de 10 quetzales. Y el impuesto a un mandato especial son 2 quetzales. Y siempre recuerden algo muy importante, hoy ya vamos a empezar a ver, ya les voy a explicar cómo se va a pagar el impuesto, cómo debemos satisfacerlo. Un impuesto, ya hablamos entonces del impuesto tasado, y ahora vamos a hablar del impuesto al valor agregado, vamos a hablar del impuesto del timbre,
Y también vamos a hablar sobre las exenciones contenidas en la ley del impuesto del timbre y la exención contenida en la ley del impuesto al valor agregado IVA, haciendo algunas diferencias para que ustedes puedan determinar con exactitud cuándo van a ser los pagos correspondientes o cómo deben hacerse los pagos. Solo quiero volver a recordarles, tengo algunos testimonios que primeramente Dios el día viernes los voy a poner aquí en la pizarra para irles explicando cómo va a ser la redacción de los mismos, cómo van a redactar ustedes esto. Ustedes van a tener la posibilidad de tenerlos, yo se los voy a enviar. Ustedes lo que tienen que hacer es practicar, determinar cuándo vamos a hablar, o se recordarán ustedes cuándo es testimonio, primer testimonio, que es para parte interesada. Aquí el testimonio especial es para el director del Archivo General de Protocolos. Y concluyo, antes de empezar el tema del pago del impuesto del 3%, concluyo diciéndoles que de acuerdo a lo que dice el artículo 67 del Código de Notariado, se establecen las dos formas de extender los testimonios. La primera de ellas, recordarán ustedes, a través de la compulsación, la transcripción, la copia literal. Les dije a ustedes en clase correspondiente que en el examen podré decirle por el sistema de transcripción, por el sistema de compulsado o por el sistema de copia literal, extienda o compulse el primer testimonio de la escritura pública o el testimonio especial de una escritura pública. Eso es... sí, Alessio, les daré ejemplos de un mandato. Les voy a explicar un mandato, se los voy a enviar, se los voy a mandar y se los voy a explicar aquí en clases. Entonces, recuerden compañeros, por favor, recuerden las formas de extender los testimonios. Compulsado y el otro por el sistema de fotocopias. ¿Cómo vamos a fotocopiar una escritura pública? ¿Cómo vamos a extender la fotocopia? Creo que también en clase anterior ya les había explicado, les había enseñado algunos temas correspondientes con el testimonio, pero eso es lo que me interesa, que sepan cómo van a extender su testimonio. Si se los pido copia literal, transcripción o compulsado, es por el sistema de la transcripción. ¿Sí? Y cuando les diga por el sistema de fotocopias, pues lógicamente es fotocopiar el instrumento público. Vianney, para el sistema de compulsado se transcribe, yo les decía a ustedes que es muy sencillo ahora, compañeros, porque si lo hacemos en impresora, y lo tenemos en nuestra máquina como un documento, pues lo único que vamos a tener que redactarle en la parte final a ese documento se encuentran firmas de los otorgantes, las palabras ante mí, firma del notario autorizante y ponemos es primer testimonio de la escritura pública. Yo ya se los voy a dictar, primeramente Dios, el día viernes, hoy, o si no, empezamos hoy de una vez, pero lo que quiero comentarles es que es muy sencillo. Lo pueden hacer a mano porque el artículo 13 dice que los instrumentos y lógicamente documentos notariales pueden hacerse a máquina o a mano con, lógicamente, ¿verdad?, letra legible. Pero lo que les quiero decir es que si ustedes tienen en su computadora guardado ese documento, es muy sencillo y ya no volverlo a copiar. Lo que van a hacer es simplemente volverlo a imprimir con la razón final que ya les voy a explicar y ya les voy a dictar en su momento y en su oportunidad. Bien, eso es para... Vianney Alfaro, para comentarle, ¿verdad?, que transcribir sí es copiar literalmente. Tomamos el protocolo, lo copiamos literalmente igual y solo la razón final es la que va a variar y la que va a cambiar. Eso es lo único que vamos a hacer. Y ahora entonces, cuando ya les expliqué, ya les dije a ustedes, tenemos que determinar primero los pagos de los impuestos. El impuesto del timbre, compañeros, hasta hace hasta más o menos en el año 2012, el impuesto al valor agregado IVA era el impuesto que más se satisfacía, era el impuesto que más relevancia cobraba con respecto a los pagos de las compraventas, a los pagos que los notarios querían hacer. Ese impuesto del 12% fue modificado por la segunda venta, dice, o la permuta de bienes inmuebles, en la venta o permuta de bienes inmuebles. Y entonces la modificación fue que el impuesto del timbre es un impuesto definitivo.
El impuesto del timbre del 3%, que su tarifa del valor está en el artículo 4 de la ley del impuesto de timbres y valores de timbres y papeles sellado especial para protocolos, dice que la tarifa es del 3%. Y en el artículo 2, los documentos objeto del impuesto, en el numeral 9 dice: la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles van a pagar siempre el 3%. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros si es primera o segunda venta? ¿Cómo determinar? Sencillo, y en algunos casos, pues lógicamente es muy especial, ¿verdad? Quiero adelantarme con esto, voy a ver si... Quiero comentarles entonces cómo vamos a determinar nosotros si vamos a pagar el impuesto del IVA o si vamos a pagar el impuesto del 3%. Estoy obligado a explicárselos, estoy obligado a enseñárselos, estoy obligado a que ustedes lo conozcan. Sin embargo, la preocupación con respecto a su examen no debe ser grande, por cuanto que ya les dije, no les voy a poner a hacer cálculos, no les voy a decir que ustedes determinen qué impuesto a pagar, yo les voy a decir qué impuesto es el que deben de pagar. Y ustedes lo que van a hacer es cómo pagarlo. Lo que ustedes tendrán que saber es si lo pagan mediante timbres, si lo pagan en efectivo o si lo pagan por medio de factura. ¿Cómo determinar el valor del impuesto del timbre cuando es subsiguientes, la segunda o subsiguientes ventas? Para los contadores o las personas que saben lo del crédito y débito fiscal, para el Estado anteriormente el pago del impuesto del 12%, a finales de mes se podía generar aquel tema de crédito y débito al Estado, y entonces el Estado de alguna manera tenía que devolver parte del impuesto del 12% a los contribuyentes, al sujeto activo. ¿Qué sucedió? Que pues yo creo que muy atinada y acertadamente dijeron, bueno, mejor ponemos un impuesto definitivo, un impuesto el 3%, que una vez satisfecho ese impuesto, el Estado no tiene por qué devolver, el Estado no tiene que hacer crédito o débito, y simplemente el impuesto, el 3%, le queda definitivo al Estado. ¿Qué decidió el Estado? El Estado decidió que para facilitarles el pago y para no perjudicar a los constructores de vivienda, que son los que provocan, que son los que producen la primera inscripción de dominio cuando desmembran fincas, entonces lo que determinó es que cuando es la primera compraventa, o sea, la primera inscripción de dominio hacia la segunda inscripción de dominio, el impuesto que se va a satisfacer es el impuesto del IVA, el 12%. Y ese impuesto para las constructoras, para las entidades inmobiliarias, ese impuesto se va a pagar mediante factura que extiende la parte vendedora, con el objeto de que pague el 12% y las constructoras y las inmobiliarias sí gocen de su crédito y débito fiscal. Por eso se determinó en la ley que de la segunda y subsiguientes compraventas o permutas de bienes inmuebles se va a pagar siempre el 3%. Pero cuando es de la primera inscripción de dominio que genera la segunda inscripción de dominio, se va a pagar el 12% del IVA, de la primera a la segunda, y de la segunda en adelante vamos a pagar el 3% del impuesto del timbre. La primera inscripción de dominio, cuando una inmobiliaria, una constructora de una finca de 10.500 metros cuadrados desmembra 40 terrenos o fincas para construir viviendas, va a crear siempre la primera inscripción de dominio donde dirá que mediante escritura pública número tal, autorizada por el notario tal, se desmembra y se crea el lote número 1, ¿sí?
Y al crear el lote número 1 va a crear la finca número 20, folio 20 del libro 40 electrónico. Al crear esta finca se va a crear la primera inscripción de dominio y va a decir que esta finca se desmembró de la finca tal. Esas desmembraciones originan y crean la primera inscripción de dominio. Por eso, de la primera inscripción a la segunda inscripción, siempre va a pagar el 12% del IVA. De la primera a la segunda. ¿Por qué? Es el desarrollador, es el constructor, es quien crea la primera inscripción de dominio. Lo mismo sería si ustedes tienen un terreno, lo dividen en dos, crean dos fincas nuevas, están creando primera inscripción de dominio. Cuando ustedes vendan esas fincas, cuando ustedes vendan esos inmuebles, van a tener que pagar el 12% del impuesto del IVA. De la primera a la segunda inscripción de dominio, siempre van a pagar el 12%. Y de la segunda inscripción de dominio en adelante, ya no tenemos lugar a equivocarnos. Porque el impuesto se va a satisfacer siempre en un 3% el impuesto. Esa es la forma en que se va a satisfacer. Esa es la forma en que nosotros vamos a determinar. En su examen, por supuesto, yo les diría a ustedes que es una compraventa de una inmobiliaria cuya primera inscripción de dominio generará la venta y entonces van a pagar ustedes el impuesto del IVA. Yo les daré el impuesto, yo les daré el valor del impuesto. Lo único que tienen que determinar ustedes es si lo pagan mediante timbres fiscales, y eso lo voy a explicar para que no se me confunda, si lo pagan en efectivo o si lo pagan mediante factura. Esa es la forma de que ustedes van a tributar, la forma en que ustedes van a pagar el impuesto. Entonces, la tarifa del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos, por favor, estoy dándole los artículos que yo necesito que lean, que siempre los que menciono aquí en la clase ustedes tienen que conocerlos. He mencionado entonces el artículo 2, numeral 9, que dice: la segunda y subsiguientes ventas o permutas de bienes inmuebles, ustedes deben de tributar, ¿sí?, el 3%. Estamos hablando de la ley del impuesto de timbres. Luego, la tarifa específica o la tarifa del valor, artículo 4, que dice que es del 3%. En el artículo 5 ya vimos cuáles son los impuestos tasados. ¿Sí? Los impuestos tasados. Y luego, en el artículo 6, que dice es el impuesto de los 10 quetzales por cada hoja de papel sellado especial para protocolos. Es una tarifa que también se debe pagar. Y luego vamos al artículo 10 del Código de Notariado, cuando establece y determina aquí en el artículo 10 de las exenciones. ¿Cuáles son las exenciones? Pues las exenciones, compañeros, es la única aplicable para el caso de nosotros los notarios. Está en el artículo 10, numeral 5. Lean, subrayen ese artículo. Dice: todos los actos y contratos realizados por las cooperativas, federaciones y confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados, sin embargo, los actos y contratos que realicen con terceros pagarán el impuesto establecido en esta ley. Eso significa, compañeros, que hay una exención específica para todos los actos y contratos realizadas por las cooperativas, confederaciones de cooperativas entre sí y con sus asociados. Si una cooperativa realiza un contrato, dice hay exención, está exento. Renato, mencioné el artículo 10, numeral 5, exención. Es en el caso de las exenciones del impuesto. Y luego dice el artículo 11. Aquí estamos hablando de las exenciones, las personas, ¿sí?,
jurídicas que están exentas del pago del impuesto. Y luego el artículo 11, fíjense que es importante, por favor, que lo estamos viendo en este caso, los actos y contratos. El artículo 10 refiere a las personas que se encuentran exentas del pago del impuesto, personas jurídicas colectivas. Personas jurídicas colectivas, dice el artículo 10, que están exentas del pago del impuesto. Y luego el artículo 11 dice los actos y contratos que se encuentran exentos del pago del impuesto. ¿Qué nos interesa a nosotros como notarios de esos 20 artículos, de esos 20 numerales contenidos en el artículo 11? Nos interesan el artículo 14, el numeral 14, el numeral 16, el numeral 17 y el numeral 19. Artículo 11, por favor. Numeral 14, numeral 16, numeral 17 y numeral 19, y los explico. Dice que se encuentran exentos los actos y contratos, ¿sí? Numeral 14, los documentos de pago, facturas o documentos equivalentes que se extiendan como consecuencia de actos o contratos de valor determinado en los que se hubiere satisfecho el impuesto correspondiente. La ley que estamos analizando en este momento, César, es la ley del impuesto del timbre y papel sellado especial para protocolos. Estamos hablando directamente del artículo 11, me refiero al numeral 14 de ese artículo 11, dice contratos y actos exentos. Los documentos de pago, ¿qué nos interesa a nosotros los notarios como documentos de pago? Las cartas de pago. La carta total de pago que libera una hipoteca, que libera una prenda. La carta total de pago, dice la ley, que se encuentra exenta del pago de impuestos fiscales, por cuanto que el artículo 11 refiere taxativamente la exención en el pago de ese impuesto que corresponde. ¿Por qué? Dice documentos de pago. Ese numeral nos interesa a nosotros los notarios porque cuando hacemos en escritura pública una carta de pago solicitándole al registrador de la propiedad que libere una hipoteca, que libere una prenda, entonces cuando extendemos el testimonio diremos que se encuentra exento de pago del impuesto de acuerdo a lo que establece el artículo 11, numeral 14 del impuesto de la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, decreto 37-92. Bien, eso es entonces el primer contrato que nos interesa, porque aquí hay 20 numerales, nos interesan estos que les mencioné. Luego el numeral 16 y numeral 17, les explico. Los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades autorizadas por la Superintendencia de Bancos se encuentran exentos. Eso creo que ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Cualquier banco que dé un préstamo, que dé un crédito hipotecario, un crédito prendario, ¿sí? Cualquier banco que esté para inscribirse en el registro de la propiedad, la hipoteca o la prenda, ese contrato está exento del pago del impuesto porque el artículo 11, numeral 16, lo establece y dice: los créditos y préstamos otorgados por los bancos, financieras y demás entidades. Luego, compañeros, el artículo 17, ¿sí?, que había sido suprimido, pero luego por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, se creó nuevamente vida a este numeral. Dice: los créditos, préstamos y financiamientos otorgados entre particulares, sean personas individuales o jurídicas, y los documentos acreditativos de los mismos. ¿Qué significa esto? Que al igual que un banco da un préstamo a una persona, a una entidad jurídica, a una sociedad anónima, goza de exención. La ley dice también en el numeral 17 que goza de una exención también los préstamos entre particulares.
Si Carlos Alberto Jiménez Ardón le hace un préstamo a doña Carolina Estrada Valdés, ¿sí?, por 100,000 quetzales, doña Carolina le da en garantía hipotecaria un bien inmueble de su propiedad, ese contrato está exento porque dice que no solamente los créditos otorgados por los bancos gozan de esa exención, sino que también de esa exención gozan todos aquellos créditos o financiamientos que sean otorgados entre particulares, ¿sí?, a personas individuales, a personas jurídicas. La ley establece que hay una exención. No pagamos impuesto cuando extendemos el testimonio. La ley tributaria establece y dice que para que se goce de una exención, en el documento donde se encuentre exento el impuesto, debe de hacerse valer la base legal de la exención. Por consiguiente, cuando vamos a extender nuestro testimonio o el primer testimonio de la escritura, porque aquí vamos a decir que está exento, tendremos que extender el testimonio consignando y documentando en el mismo que no se satisface impuesto fiscal alguno en virtud de lo prescrito por el artículo 11, numeral 16, numeral 17 de la ley del impuesto de timbres y papel sellado especial para protocolos. Ese testimonio yo se los voy a dar. No sé si se los voy a dictar aquí uno de esos, 2 o 3 les dictaré. Los otros se los enviaré para que ustedes lo vean, para que ustedes lo analicen. Les enviaré también 5 casos concretos que pueden ser similares o iguales a los que van a venir en el examen. Lógicamente va a ser una parte teórica y va a ser una parte práctica. La parte práctica voy a tratar que no sea muy alta en cuanto a puntos, porque se van a jugar 40 puntos. Voy a tratar que no sea mucho la parte práctica, pero los testimonios los van a tener que aprender, los testimonios los van a tener que practicar en la forma que yo se los voy a dar para que ustedes lo analicen y ustedes lo estudien y ustedes lo practiquen. Bien, y la última exención del pago del impuesto, la última extensión es la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles y los aumentos de capital social, con excepción de lo preceptuado en el artículo 5, numeral 17 de esta ley. Recordarán ustedes, compañeros, dice que se encuentra exenta del pago del impuesto de timbres fiscales la constitución, transformación, modificación y disolución de sociedades mercantiles, los aumentos de capital, con excepción, dice, de lo preceptuado por el artículo 5. ¿Y qué es lo preceptuado en el artículo 5, numeral 17, que ya se los dije, que es un impuesto tasado? ¿Qué es lo preceptuado ahí? Que todas las sociedades, su constitución, transformación, modificación, liquidación o aumentos de capital, siempre pagan un impuesto de 250 quetzales como impuesto tasado de lo que establece la ley. Bien, luego nos vamos al artículo 16 de la ley del impuesto del timbre. Dice: momento del pago del impuesto. Las escrituras públicas afectas cuando se compulse el testimonio correspondiente. Aquí está, compañeros, la base legal, la base que les estoy dando a ustedes. ¿Cuándo van a pagar ustedes el impuesto? En este momento. Cuando ustedes vayan a extender su primer testimonio. ¿Cuándo van a pagar el impuesto al fisco? ¿Cuándo causa el impuesto? En el momento que se extienda el primer testimonio de la escritura pública. ¿Sí? Entonces debemos de pagar el impuesto del 3%, porque así lo está diciendo el artículo 16, momento del pago del impuesto. Luego viene algo muy importante, compañeros, que quiero que tomen en consideración, que espero que no sea causa de confusión para ustedes, pero siempre que explico esto, siempre me preguntan: ¿por qué es impuesto del timbre? ¿Por qué es impuesto del IVA? ¿Y por qué lo pagamos con timbres? Quiero explicarles esto. El pago del impuesto de timbres fiscales, puede hacerse de 2 formas. Mediante formulario en la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, ahí pagan ustedes el impuesto del timbre,
o lo pueden hacer mediante la compra de estampillas fiscales para adherírselas a su testimonio, para pagarlas en su testimonio, y entonces con eso están ustedes haciendo o satisfaciendo el impuesto fiscal que corresponde con respecto al impuesto del timbre. Pero dice el artículo 18, cuando el impuesto a pagar conforme lo que establece la presente ley sea mayor a 3,000 quetzales exactos, 3,001 quetzales exactos, deberá pagarse obligatoriamente en efectivo en los bancos del sistema. Y aquí quiero que me pongan mucha atención. Vamos a pagar el impuesto de timbres con timbres fiscales o mediante pago en efectivo con un formulario que se hace en línea en portal de la SAT. Se puede pagar también con los bancos del sistema en línea, se puede hacer los pagos y entonces ustedes van a satisfacer ese impuesto. ¿Qué es digamos, peculiar de este impuesto? Dice que si el impuesto es de timbres fiscales, el impuesto está sujeto al pago relacionado que se genera con la ley del impuesto del timbre, decreto 37-92, la ley dice que no podemos pagar más o hasta un monto máximo de 3,000 quetzales. El monto máximo que podemos pagar mediante estampillas fiscales es de 3,000 quetzales. ¿Sí? Compramos 30 estampillas fiscales de 100 quetzales y vamos a pagar nosotros el impuesto hasta 3,000 quetzales mediante estampillas. Una vez, ¿sí?, el impuesto sea 3,001 quetzales en adelante, el impuesto lo debemos de pagar mediante pago en efectivo. Pero ¿qué es lo peculiar, compañeros, en este impuesto? ¿Qué es lo peculiar? Lo peculiar es que, por favor, en esto quiero que me pongan mucha atención y espero no causar o generarles a ustedes confusión. El impuesto del IVA puede pagarse en efectivo en las cajas, ¿sí?, en las cajas receptoras de la SAT. Puede pagarse mediante estampillas fiscales o puede pagarse mediante factura que emita el constructor, la entidad inmobiliaria, que ya vamos a ver qué artículo establece esto de la ley del impuesto del IVA. Pero el impuesto del IVA, compañeros, por favor que quede claro, el impuesto del IVA puede pagarse en estampillas fiscales también, o sea, lo puede ir a pagar a la SAT, pero lo puede pagar también en estampillas fiscales. Y la ley del impuesto del IVA no hace, ¿sí?, no hace distinción, no tiene monto determinado para pagar el impuesto del IVA mediante estampillas fiscales. Y lo voy a explicar. Si ustedes van a pagar impuesto del timbre, no pueden pagar más de 3,000 quetzales con estampillas fiscales. Si ustedes van a pagar más de 40,000 quetzales, 50,000 quetzales, 70,000 quetzales en impuesto del IVA, lo pueden pagar con estampillas fiscales. Que va a ser una cantidad exagerada, grande, de estampillas fiscales para pagar el IVA, es cierto, pero lo pueden pagar. Lo voy a explicar por qué razón. Nosotros los notarios gozamos de un 10% de comisión por la compra de timbres fiscales. Vianney y Alfaro, lo vuelvo a repetir. El impuesto de timbres fiscales lo puede pagar con timbres fiscales hasta un monto de 3,000 como máximo, ¿sí? Y lo puede pagar en efectivo. El impuesto de timbres fiscales que está en la ley del impuesto de timbres fiscales. El impuesto del IVA, que es la ley del impuesto del IVA, lo puede pagar en efectivo, lo puede pagar con la factura que entrega, que extiende
un inmobiliario, una entidad inmobiliaria o un constructor, o lo puede pagar mediante timbres fiscales la cantidad que sea. Aquí no hay límite para el pago del impuesto del IVA mediante timbres fiscales. Pero creo que ahorita lo va a entender mejor Vianney, o todos los compañeros lo van a entender mejor, por qué la ley lo dispone así. Nosotros los notarios gozamos del 10% de comisión por comprar timbres, de tal manera que esos 3,000 quetzales de timbres que nosotros compramos para pagar el impuesto del timbres, la ley nos da una comisión de 300 quetzales, que es el 10% de los 3,000. ¿Sí? Esa comisión, ¿sí?, se puede gozar con respecto a la ley del timbre un 10%. La Corte de Constitucionalidad en una sentencia determinó que había discriminación con respecto a gozar de la exención del pago del impuesto. Entonces, de ahí fue que, creo yo, que en la sentencia, dirigiéndose un tanto a la protección de nosotros los notarios para que gozáramos de la exención, dice que el impuesto del IVA se puede pagar con estampillas fiscales, el monto que sea. ¿Para qué? Para que gocemos de nuestra comisión del 10%. Si el impuesto del IVA lo pagamos en efectivo, no gozamos del 10% de comisión. Por eso los notarios, cuando vamos a pagar el impuesto del IVA, y el impuesto, pues imagínense ustedes, es de 40,000 quetzales, ¿cuál sería la comisión para el notario? Son 4,000 quetzales de comisión. El notario no va a perder su comisión. Por eso compra timbres fiscales y paga el impuesto del IVA con timbres fiscales. Por esa razón es que el IVA lo podemos pagar la cantidad que sea en timbres fiscales o en efectivo. Pero si lo pagamos en efectivo, no tenemos comisión del 10%. En cambio, cuando pagamos el impuesto de timbres fiscales, hasta 3,000 podemos adherir estampillas. De 3,000 en adelante debe de ser pagado en efectivo, pero siempre nos dan nuestra comisión. Gozamos nuestra comisión. Por ese motivo es que en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, protegiendo la comisión del notario, se dispuso que si el notario paga el impuesto del IVA con timbres fiscales, no tiene ningún problema para que goce de su 10% de comisión. ¿Sí? Una factura por una escritura. Sí. Alessio Juanjo, me voy a adelantar a este tema, que es importante que lo sepan. Artículo 57 de la ley del impuesto del IVA. Se recuerda que les dije, de la primera inscripción a la segunda inscripción siempre va a pagar IVA. Y les dije que el IVA se paga mediante timbres fiscales, mediante el pago en efectivo o por medio de factura. Artículo 57, casi al final lo van a encontrar, dice: en los casos de transferencia de dominio de bienes inmuebles gravada por esta ley, si el vendedor es contribuyente registrado del impuesto y su actividad es la construcción o la venta de inmuebles, incluyendo terceros incluyendo terrenos con o sin construcción, la enajenación deberá documentarse en escritura pública para los efectos registrales, pero el impuesto se pagará en la factura por la venta y en la fecha que ésta se emita. Entonces, se va a extender factura siempre que sea de la primera inscripción de dominio a la segunda, y que el vendedor sea, ¿sí?, que el vendedor sea constructor, sea una entidad inmobiliaria, o que su actividad se dedique a la compraventa y a la compraventa de bienes inmuebles. Ese es el pago de factura. La comisión se recibe siempre en especies fiscales.
No nos dan comisión en efectivo. Lo que nos hacen es darnos nuestra comisión del 10%. Eso lo van a encontrar ustedes en el artículo 28 del Código Notariado. En el artículo 28 dice, del Código Notariado, de la ley del impuesto de timbres fiscales, dice, a los notarios que sean colegiados activos se les reconocerá como comisión el 10% en el acto en que se realicen las operaciones siguientes: en la adquisición de lotes de papel sellado especial para protocolos. 2. En la adquisición de timbres fiscales. Por ese motivo, nosotros los notarios, pues lógicamente decimos, bueno, si tengo una comisión de 4,000 quetzales o de 3,000 quetzales en el IVA, prefiero pues tapizar mi testimonio de timbres fiscales para gozar de nuestra comisión. Eso es la razón por lo que el IVA se puede pagar en efectivo, pero no gozamos de comisión. Mediante timbres fiscales gozamos de comisión, y mediante factura, pero siempre y cuando el vendedor sea una entidad inmobiliaria o una constructora. Así es, el impuesto fiscal se puede pagar en efectivo y con estampillas, correcto. Hasta el impuesto del 3% del timbre. El impuesto del IVA se puede pagar en efectivo, con estampillas o mediante factura. Si paga con timbres, goza de una comisión, así es, una comisión del 10%. Por eso el IVA lo podemos pagar con estampillas fiscales, lo podemos pagar mediante factura o lo podemos pagar en efectivo. En efectivo regularmente no le gusta al notario pagarlo porque entonces no goza de su comisión y perdería su comisión, ¿sí? Si lo paga mediante timbres fiscales, la cantidad que sea, goza de su comisión, ¿sí? ¿Cómo hacen para detallarlo? Andrés, yo les voy a dictar un testimonio, se los voy a enviar. Y entonces, si pagamos 4,000 quetzales mediante timbres fiscales, decimos, el impuesto al valor agregado IVA se satisface mediante estampillas fiscales, adhiriéndole al presente testimonio la cantidad de 40 estampillas fiscales del valor de 100 quetzales cada una, con números de registro, puede ser del 1 al 40, ¿sí? Si lo compran ustedes así, pueden ser, denominarlos, tienen que hacerlos tal y como dice la ley, ¿verdad? Tienen ustedes la obligación de determinar el número de registro del impuesto de la estampilla fiscal. Esto dice, en el caso de que se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice. Por supuesto que en su examen lo mejor es, si van a poner 20 estampillas de 100 quetzales, numérenlas del 1 al 20 o del 21 al 40, ¿sí? Para no estar poniendo 20, 21, 22, 23, del 21 al 40. Eso es suficiente. Simplemente la ley dice que lo que tienen que hacer es numerarlo. La estampilla fiscal trae un impuesto, trae un número de registro, y ese número de registro, de acuerdo al artículo 19, ustedes tienen que hacerlo constar. Eso, cuando yo les dicte o cuando les mande un testimonio, se van a dar cuenta cómo lo van a tener que hacer o cómo lo van a tener que redactar. Lo que no entendí de alguien aquí, bueno, los 3,000 que dijo Vianney, el impuesto es correcto. Gloria, si se trabaja como notario en una inmobiliaria, también se puede pagar con estampillas por el notario que fracciona. No, Gloria, yo trabajo para una inmobiliaria y ahí no puedo satisfacer el impuesto fiscal con estampillas fiscales, no lo puedo hacer ahí. Obligatoriamente, dice el artículo 57 de la ley del impuesto del IVA, debe de pagarse con factura. Ahí sí, la inmobiliaria, pensémoslo, la inmobiliaria no va a perder
para darme mi comisión a mí. La inmobiliaria gana extendiendo la factura, porque cuando haga su declaración del IVA, podrá hacer aquello de crédito y débito con sus facturas, y por eso es que, digamos, se le está dando a la inmobiliaria o al constructor, se le está dando esa facilidad de pago por medio de facturas. Pero yo como notario en la inmobiliaria no puedo pagar el impuesto mediante estampillas fiscales. Obligatoriamente tiene que hacerse mediante factura. No hay para dónde. Dani Marroquín, no se acepta el pago mixto. El pago mixto no se va a aceptar. Usted debe decidir si va a pagar el impuesto de 4,000 quetzales en efectivo o si va a pagar los 4,000 quetzales mediante, como si fuera el impuesto del timbre, no va a poder pagar mediante estampillas fiscales. O sea, pagar 1,000 en efectivo y 3,000 en estampillas fiscales no lo puede hacer. O lo paga todo en efectivo y ahí goza de su comisión. El mismo formulario con el que usted paga en la SAT, el mismo formulario le genera su comisión. Ahí sí se la pagan, digamos, en efectivo, porque lo que hacen es dividirlo entre 1.10 para que le salga su comisión, y el formulario en automático le dice cuánto debe de pagar usted en efectivo, y el impuesto se lo está cubriendo. Ahí le está dando su comisión. Lo que hace es rebajarle a usted su comisión, ¿sí? Eso es lo que va a hacer, le rebaja su comisión. Bien, entonces, compañeros, yo creo que no les puedo decir está claro, porque sé que van a haber muchas dudas, pero cuando el día viernes yo les explique, les extienda un testimonio y les diga cómo lo van a tener que escribir, cómo lo van a tener que documentar, estoy seguro que lo van a entender perfectamente. Este era solo el inicio, ¿verdad? El inicio de cómo debe hacerse los pagos del impuesto. Les estoy explicando los artículos que les referí, que necesito que lean para su examen, compañeros. El artículo 1, ¿verdad? El artículo 2, artículo 4, artículo 1, 2, 4. De las exenciones al artículo 10, numeral 5, artículo 10, numeral 5, artículo 11, numeral 14, 16, 17 y 19. Para Alessio, sí, lo que pasa es que, digamos, en el caso que usted compre las estampillas fiscales, no le dan en efectivo. Si usted compra 400 quetzales de estampillas fiscales, le dan 40 quetzales de comisión. Pero los 40 de comisión se lo dan en 4 timbres fiscales de 10 quetzales. Le dan 440 quetzales en timbres fiscales. 4 timbres de a 100 y 4 timbres de a 10 le dan 440. No le dan en efectivo. Si lo paga usted en las cajas receptoras, ahí sí la misma máquina le hace su división en dividido 1.10, y entonces ahí está el 10% y usted solo va a pagar, por ejemplo, ¿qué decirle? En lugar de pagar los 3,000, solo va a pagar 2,700, más o menos, un aproximado, y lo demás se lo dan en su comisión. Usted solo paga 2,700, pero la máquina, ¿sí? El sistema le está diciendo que el pago del impuesto ha sido satisfecho por 3,000 quetzales, según este artículo que refiere el 10% de comisión para el notario. Ahí estamos con eso. Bien, les decía, artículo 16, por favor, de la ley del timbre. Artículo 18, que es donde dice que no se puede pagar más de 3,000 quetzales el impuesto de timbres, no se puede pagar más de 3,000 quetzales en estampillas fiscales. El artículo 19, compañeros, léanlo, eso casi siempre lo pregunto en el examen. Ese artículo 19 dice: cuando se tenga que cubrir el impuesto adhiriendo timbres fiscales, el notario está obligado a indicar el monto y citar el número de cada uno de los timbres que utilice.
Aquí quiero enseñarles compañeros, este testimonio que está aquí con estampillas fiscales. Es un pago del impuesto que se hizo. Y el testimonio, se lo leo rápido, así dice: extiendo el número, sello y firmo en 4 hojas de papel de fotocopia. Aquí están las 4 hojas de papel de fotocopia, ¿sí? Más la presente de papel español, a la cual le adhiero en timbres fiscales la cantidad de 3,240 quetzales en 32 estampillas fiscales del valor de 100 quetzales cada una, números de registro del 231.675 al 231.706 y una estampilla fiscal del valor de 40 quetzales. Aquí, si se dan cuenta ustedes, solo hay una estampilla fiscal del valor de 40 quetzales y las demás, que son 32 estampillas fiscales del valor de 100 quetzales cada una. Se hace constar el testimonio y, si se dan cuenta, esta razón tan pequeña, esta razón es la que ustedes en su examen van a hacer. Es una razón pequeña, es simplemente, yo les voy a explicar, yo les voy a decir, el viernes primeramente Dios les voy a dictar 1 o 2, las demás se las voy a enviar. Les voy a enviar unos 5 casos para que ustedes el fin de semana lo hagan, lo analicen, y el día lunes yo les respondo, yo les digo cómo debieron haber pagado y tributado el impuesto en cada uno de los casos que yo les voy a enviar. Sí, Alessio, cuando el impuesto a pagar sea más de 3,000 quetzales, usted tiene que llenar un formulario. En el portal SAT dice llenar formulario. Se va a la casilla 4 donde dice impuestos, por si lo quisieran ver ahí, impuestos varios específicos, y dice impuesto del timbre, y ahí va a ser pago del 3%, compra de protocolo o cuando ustedes van a comprar timbres fiscales. Ahí es el pago del impuesto que se va a hacer de esa manera, lo pagan en efectivo. Si fuera el IVA, vuelvo a repetir, si fuera impuesto del IVA, compañeros, yo de verdad les comento, le pregunté a uno de los don Jesús, que es muy conocido ahí, don Jesús en Dubai Center, en la SAT, en la agencia de la SAT. Él tiene años de trabajar ahí. Yo, por curiosidad, un día que llegué a comprar protocolo, le pregunté: don Jesús, ¿cuál ha sido el valor más alto que usted ha despachado en timbres fiscales para el pago del impuesto del IVA? Y él me comentó que un notario en una compraventa me voy a reservar la institución que hizo una compraventa de un bien inmueble que satisfacía impuesto del IVA, pero era 1,100,000 quetzales lo que se iba a pagar en impuesto de timbres fiscales, perdón, de impuesto del IVA, pero él decidió pagar ese 1,100,000 quetzales, lo decidió pagar en impuesto del IVA, lo decidió pagar en estampillas fiscales. Solo imagínense ustedes cuánto era él o la comisión de él. De 1,100,000 eran casi 110,000 quetzales lo que a él le correspondía como comisión del pago del impuesto. Así que quedarse sin saliva o adherir ese 1,100,000 quetzales en estampillas fiscales en un testimonio, pues valía la pena por esos 110,000 quetzales de comisión, que es lo más alto que a mí don Jesús fue lo que me comentó. Sí, Rodrigo Andrés lo ha de conocer, es una gran persona, tiene años de años, trabajó en el Ministerio de Finanzas Públicas, luego se fue a una agencia del Obelisco, luego al JADE y ahora está aquí en Dubái. Y el pago de los timbres por millar se suma a este impuesto. David Díaz, espero que no me esté confundiendo por millar, porque los timbres, esa tabla o el pago del impuesto por millar, el 2 por millar, recuérdense que es para lo que teníamos aquí, el testimonio especial. No tiene nada que ver con este primer testimonio, absolutamente nada. Recuérdense que aquí pagamos impuesto el 2 por millar, que era el testimonio especial para el archivo de protocolos, más 50 centavos por cada hoja.
aquí solo vamos a pagar el impuesto, sea IVA, ¿sí? Sea impuesto tasado, sea exención o sea 3% del impuesto de timbres fiscales. Así que David, para el tema por miar es para el testimonio especial. Me quedo sin mano y sin lengua. Bueno, muy bien. Andrés Pernía, y si no caben los timbres en la hoja de la razón del testimonio, ¿dónde los ponemos? Compañeros, muy bien, Alan, en puesto ante el archivo. Bien, le comento aquí, si no caben los timbres, compañeros, yo lo que quiero explicarles, estos timbres, por ejemplo, aquí, afortunadamente, estos timbres me caben aquí, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo fueran más timbres y no me caben en esta parte de aquí ni de aquí, entonces yo tendría que decir: extiendo, enumero, sello y firmo en 4 hojas de papel de fotocopia más 4 hojas de papel bond en donde se asienta la razón correspondiente y se adhiere en timbres fiscales la cantidad de 12.500 quetzales en estampillas fiscales mediante 1.200 timbres fiscales del valor de 100 quetzales con número de registro del tal al tal. Pero entonces lleno 3 o 4 hojas aquí, lo hago constar en la razón final, que no es solo una hoja, que la razón final, ¿sí?, va a contenerse en 4 hojas porque debemos de adherir los timbres fiscales. ¿Se pueden imaginar ustedes ese 1.100.000 de timbres fiscales de 100 quetzales? Pues así habría que hacer el cálculo, pero me imagino que haber sido unas 100, 200 hojas de la razón del testimonio donde se adhirieron los timbres fiscales. Ahí sí, el notario lo hará constar y lo hará así en su razón del testimonio. Bien, compañeros, aquí ya terminamos con el tema de los impuestos. Ya les expliqué lo de los impuestos. El día viernes, la primera clase y la segunda clase que vamos a tener el viernes, ya les dije, de 5:45 a 6:45, la primera hora de clase para las 2 secciones. Con un descanso de lo que siempre doy en esta entre clases, un descanso de 15 minutos, y a las 7 de la noche en punto empezamos con la segunda clase de 7 a 8 de la noche para dar por concluido los temas no por concluido porque todavía tenemos clase el día 3. El día 3 también vamos a continuar, yo les voy a dictar. Primeramente Dios, les puedo resolver ya los casos del día lunes para que ustedes el día viernes lo puedan... yo el viernes se los pueda estar enviando, el fin de semana ustedes los analicen, los trabajen y el día lunes yo se los responda y les diga de qué manera tendrían que hacerlo. Elida. Lo primero que deben de hacer, no necesariamente Elida pegarlos, ¿verdad? Sino que como usted va a tener a la vista sus timbres fiscales, los va a tener antes de pegarlos. Yo le sugiero que antes de pegarlos mejor se hace la razón final. Como usted sabe que tiene aquí sus números de registro, hace su razón final, ahí en la razón final usted hace constar que las estampillas fiscales están numeradas del 1 al 175, del 1 al 20, un timbre de 40 quetzales. Imprime su razón y luego ya le adhiere las estampillas. Puede ser que usted se equivoque en su razón de la numeración, entonces mejor, hasta estar seguro que ya está correcta su razón, usted le adhiere los timbres fiscales una vez realizada la razón. La comisión de los 110.000 quetzales lo recibe por medio de timbres, así es, por medio de timbres, o hay una operación que es esa cantidad 1.100.000 quetzales dividido 1.10, ahí les va a dar digamos su porcentaje del 10%, ustedes en lugar de comprar 1.100.000 por ejemplo, compran 950.000 quetzales, le darían 95.000 quetzales de comisión, como se los dan en timbres, y ustedes siempre lo que tendrían que hacer es ir ajustando en estampillas fiscales su comisión. Comprar menos de timbres para que les den más estampillas en timbres y así ajustar su comisión. Porque si se las van a dar en comisión, se van a quedar ustedes, por ejemplo, con 10.000 quetzales de timbres fiscales en comisión,
pues, ¿cómo van a hacer para después deshacerse de esos timbres? Si los van a usar o no. Si quieren, el día viernes les explico aquí en clase, que hoy la vamos a terminar, pero les explico cómo hacen ustedes, cómo hacen esa subdivisión, esa operación matemática para que ustedes sepan cuánto tendrían que comprar en timbres fiscales para que su comisión les ajuste completamente el valor. Bien, muchísimas gracias, compañeros. El viernes ya les dictaré algunos testimonios. Ya pondré aquí unos testimonios en la clase para que ustedes lo vayan viendo. Les voy dictando y ustedes, primeramente Dios, van a ir aclarando muchas dudas de lo que hablamos del impuesto del timbre el día de hoy. Muchísimas gracias, compañeros. Muy buenas noches. Dani Marroquín. En efectivo, 1. Por medio de formulario SAT, 2. Y por medio de estampillas fiscales, 3. ¿Sí? Eso es con respecto, cuando hablan de factura, por favor, Dani Marroquín. Cuando está hablando usted de factura, eso es impuesto del IVA. El impuesto de timbre solo lo va a poder pagar en efectivo o mediante estampillas fiscales. ¿Sí? Nada más. El impuesto del IVA sí lo puede pagar en efectivo, mediante estampillas fiscales o por medio de factura. Es la diferencia. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que Elida quedó satisfecha con la respuesta. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros.